Muy buenas tardes en el Zoom, buenas tardes. Antes de comenzar con el tema en cuestión, les voy a pedir por favor hacer una brevísima oración para poder acompasar los sentimientos, cerrando los ojos, dejando que fluidos amorosos que provienen de lo alto nos envuelvan, para que los espíritus nos acompañen en esta hermosa tarea que nos han encomendado, dándole gracias a Francisco Javier, que es el protector de este hogar, a Bernardo y Pilar. Le damos muchas gracias a todos y que así sea. Gracias. Bueno, el tema en cuestión comienza de esta manera, que es la culpa, ¿no? Explota en un llanto rotundo, una estampida exabrupta que rompe los vidrios de nuestro entendimiento y modela desde ahí sus cadenas invisibles, desosegando nuestra voluntad, derrumbando nuestras creencias no solo en Dios, sino en nosotros mismos. Buscamos de alguna manera errónea o malsana, sin darnos cuenta de las consecuencias, enterrarla, justificarla o defenderla de aquellos que quieren quitarle el velo que le hemos puesto y darle nombre. Y ella es la culpa. Pero antes de empezar debemos apuntalarnos en algo que es preciso, que nos explica el espiritismo, y es el periespíritu. El perispíritu es el gran centro de los registros reencarnatorios que resguardan los bagajes, inclinaciones, actitudes ancestrales, los méritos y conocimientos, o sea, recuerdos de la multiplicidad de las experiencias vividas, entre ellas destacándose la clase de recuerdos que nos ha marcado más que otras y que muchas o algunas de ellas dejan una estela latente de larga duración a lo largo de las subsiguientes experiencias terrenales. No se olviden que en clases anteriores se explicó que el periespíritu es un cuerpo semimaterial que conecta el espíritu a la materia y hace posible la comunicación. Él está en el medio, entre el espíritu y la materia, poseyendo múltiples propiedades y una maleabilidad única. Pero, ¿qué tiene que ver la culpa con esto? Todo. El espíritu es el origen, por supuesto, pero como ya se explicó, el perispíritu es quien lleva la batuta en cuanto a los acontecimientos que se desarrollan en el ser. Por lo que el espíritu acumula experiencias y es el perispíritu el que lleva información. Todo ello trasladándose al cuerpo, el cual reencarnará bien o con deficiencias. ¿Por qué? Por el uso incorrecto que le hemos dado en otras vidas. Todos, de una u otra manera, hemos transgredido las leyes divinas. De lo contrario, no estaríamos en este suelo de pruebas y expiaciones. Estaríamos en esferas más elevadas, con nuestras clases de tareas. Casi la mayoría de las veces no nos llega la punición de la ley humana, pero queda grabada en nuestra conciencia, conectada como un disco sólido e imperecedero a su banco correspondiente de débitos positivos o negativos, dependiendo del caso. Cuando reencarnamos, gozamos del privilegio del velo del olvido. El velo del olvido, tema que se explica en el libro de los espíritus, capítulo 7, pregunta 393, los espíritus le contestan a Allan Kardec. En cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, la vida espírita, la vida real, toda su vida pasada se despliega ante él. Ve las faltas que ha cometido y que son las causas de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Entonces, según la RAE, la culpa se define como imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Fulano de tal es culpable de tal cosa. Hecho de ser causante de algo. Por culpa de la lluvia no se pudo cosechar. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, cuando se tiene remordimiento sobre algo. Y esto lo vamos a ir desglosando de manera práctica, empezando por cambiar la manera en que dialogamos, lo que nos decimos y decimos al entorno. Decir, soy culpable, es sentirse incapacitado
frustrado para resolver el problema, cuando es más coherente decir, soy responsable, cuento con recursos para solucionar esta problemática que me atormenta. Se cambia el patrón de conducta hablándose a sí mismo así. El reconocer el hecho de modo coherente. Bien lo dice Juana de Ángelis. Es saludable para el ser que reconozca su error y se enmiende. De nada sirve estancarse en él, porque no hay ningún beneficio psicológicamente saludable. Significa darse cuenta, absorber de la situación lo positivo, por más doloroso que parezca al principio, y proseguir, seguir adelante. Pero esto no se queda acá, puesto que la culpa se presenta en muchas facetas, desde las actitudes ansiosas, nerviosas, demasiado pendientes de lo que dicen o hacen con tal de no cometer un desliz, que cuando lo cometen sufren estados agudos traducidos como ataque de pánico, insomnio, trastornando la emocionalidad y el discernimiento, tal como el burnout. El burnout es cuando te quemás, cuando estás demasiado estresado en el trabajo, pero no solamente por una cuestión externa, sino también importante interna. Por eso uno después no puede modelar bien la información que recibe, malentiende todo y se pone de mal humor. Y este ahí el remordimiento y el mal humor. Y la culpa. Hábitos repetitivos, como por ejemplo disculparse a cada rato, sobreexplicar una conducta propia para desesperadamente hacerse entender, temiendo caer en malas interpretaciones, asumir responsabilidades que no competen, haciéndose cargo por sentir que deben hacerlo para no perder un afecto o tratar de salvaguardar un ego dañado desde la niñez, etcétera, etcétera. Y las enfermedades de distinta índole asociadas a la culpa se traduce desde el mal uso del libre albedrío que realizó el espíritu, abusando de su materia, de su cuerpo, por ende perjudicando a su perispíritu. Perispíritu al cual, reiteramos, creado bajo múltiples propiedades de delicadas sustancias, queda enfermo. El mundo espiritual, bajo su elevada sabiduría otorgada por Dios, nos da la oportunidad de reequilibrar los débitos mediante un nuevo cuerpo, bajo prueba nuevamente en el planeta Tierra. Los padres elegidos previamente, porque a veces elegimos a nuestros padres, o se nos asignan unos padres adecuados a nuestro programa evolutivo. Siempre recuerden que depende también del estado de lucidez que tenga el espíritu, si entiende cuál es su situación actual, si sabe qué es lo que le compete hacer para reequilibrar lo sucedido. Para cuando procreen y nuestra madre nos dé a luz, esa cadena de ADN en conjunto, padre y madre, dará la estructura biológica óptima para el desarrollo de enfermedades que despiertan a causa de la energía desequilibrada del perispíritu. Por ejemplo, el padre puede tener Parkinson en su historia hereditaria, pero el hijo no despertar esa enfermedad. Puede activarse un cuadro clínico cardiovascular que proviene de la madre. Esto es muy variado, porque cada caso en particular tiene una historia única que se une en similitudes que pueden compartirse para dar con un patrón en común, que es el perispíritu enfermo. Y es de vital importancia, en el caso de los padres, que moderen y sosieguen emociones negativas debido a las posibles patologías y afecciones que sufran sus hijos. Por ejemplo, hay padres que teniendo un hijo autista sienten que deberían haber hecho algo diferente, influenciados por creencias irracionales, tales como la crianza, cuando la medicina y la investigación científica lo desmiente. O sea, se trata de una condición neurológica, no algo que ellos exactamente hicieron. Herminio C. de Miranda, quien fue un influyente escritor espírita brasileño, autor de más de 40 libros sobre reencarnación y fenómenos mediúnicos, dice en su libro, cuyo título es Autismo, una lectura espiritual, el ser humano no se reduce a un mero conglomerado celular. Es una entidad espiritual programada para un destino superior que tiende hacia la perfección moral. Presenta la idea de que las lesiones cerebrales y disfunciones no son la causa inicial, sino una consecuencia de problemas espirituales. Ofrece una explicación de la condición del autismo a través de principios espíritas, como la reencarnación y la responsabilidad espiritual, el amor y la conexión emocional,
son fundamentales en el tratamiento. La calidez, la paciencia y un entorno afectuoso son esenciales. Recordar también que estamos todos conectados, mucho más cuando nos reunimos como familia. Ahí hay compromisos que ya se programaron en el plano espiritual. Como dice nuestro querido Chico Xavier, la reencarnación no se equivoca de domicilio. O sea que el lugar, la familia, el país y las condiciones socioeconómicas no son productos del azar, son el resultado de la ley de causa y efecto. O sea, todo tiene un porqué, un motivo. No es que las cosas son así porque sí. Nos compete a nosotros averiguar el porqué para comprendernos mejor y comprender lo que debemos hacer aquí. Marlene Nobre, quien fue una médica espírita, fundadora y presidente del grupo Kaibar y Schutel y de las asociaciones médicas espíritas brasileñas e internacional, nos dice: si la causa de la enfermedad está vinculada al alma, es ahí donde reside la fuente primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. Los fármacos no pueden remover las causas trascendentes del carácter mórbido de los individuos. El remedio eficaz está en la acción del propio espíritu enfermo. La encarnación de sí misma ya representa un estado de tratamiento y de cura, considerando que ciertas afecciones del alma exigen sucesivas fases, es decir, varias existencias, con la misma intensidad en sus procesos regeneradores. El hombre, durante mucho tiempo, todavía seguirá tratando la salud del cuerpo hasta que aprenda a preservarla y a defenderla a través de la salud del espíritu, reemplazando el medicamento por la atención espiritual, contando para ese entonces con los recursos psíquicos. Es muy interesante lo que dice Marlene Nobre, porque ella habla de un futuro próximo. Ella nos da esperanzadores comentarios acerca de un futuro próximo. O sea, no está diciendo, ojo, no está diciendo que hay que dejar las personas que tienen cuadros médicos clínicos, psiquiátricos, psicólogos, no está diciendo que se debe dejar el tratamiento o las terapias medicamentosas. Lo que está diciendo es que un día el espiritismo va a penetrar más profundamente en el planeta Tierra y en todos nosotros, que nos va a hacer entender de una vez por todas de dónde vienen realmente las enfermedades y cómo conseguir la cura. El amparo a los otros crea el amparo para nosotros mismos. Así como nosotros ayudamos a los demás, nos estamos mejorando al hacerlo también. Es mutuo. Por ello, los principios de Jesús, al desterrar de nosotros el primitivismo, el orgullo, la vanidad, la codicia, la crueldad, la avaricia, y al exhortarnos a la simplicidad y a la humildad, a la fraternidad y al perdón incondicional, establecen, cuando son observados, la inmunología perfecta en nuestra vida interior, fortaleciendo el poder de nuestra mente en la autodefensa contra todos los elementos destructores y degradantes que nos rodean, y articulando en nosotros las posibilidades imprescindibles en la evolución hacia Dios. También mencionar que Carl Jung dice que dentro de cada emoción que experimentamos hay un mensaje profundo del inconsciente. La culpa, lejos de ser simplemente una carga, es una puerta hacia el autoconocimiento. Es la manifestación de un conflicto interno entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Pero es ahí en donde ocurre la transformación. Debemos aprender, entender cómo interpretar esa culpa. Pasa entonces a transformarse en una herramienta para el crecimiento personal. La sombra social le llama egoísmo, cuando en realidad se trata de autopreservación. Por ejemplo, la transferencia de la culpa se trata más de una irresponsabilidad del otro que de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A la acción que en la sociedad o en el entorno íntimo, entre comillas, exige o espera de nosotros. Hay a veces que decir que no, hay que entender cuándo se dice que no, hasta dónde llega mi responsabilidad en ciertos casos. Hay que ser bien coherente. Todo lo que está a mi alcance es mi responsabilidad, pero lo que hace fulano o sutano, yo le puedo aconsejar, puedo hacerle oraciones, pero yo no puedo hacer las cosas por él. Él las tiene que hacer él mismo con voluntad. Tiene que haber voluntad del otro lado.
porque la vida es de cada uno y cada uno le compete vivirla. El inconsciente es el que contiene los pensamientos y deseos reprimidos e inaccesibles en apariencia, a menudo de naturaleza conflictiva, que puede dispararse por frases o palabras clave, conductas y situaciones de ambiente que hacen revivir a la persona viejas heridas no tratadas y por ende accionar desde y no de dónde, volviendo a repetir patrones de conducta perturbadores, como por ejemplo decir ciertas palabras que uno no se da cuenta o hace comentarios y a la persona le cae mal. Pero uno no tiene la responsabilidad o la culpa, es que no entendió. Por ahí no era el momento, no era el contexto, pero no sabe qué le pasa al otro y lo toma como un insulto, una agresión personal, cuando en realidad nada de eso está pasando. Y por ahí la persona se da cuenta tarde y decís, uy, no le tenía que haber dicho eso, pero yo no sabía en qué situación estaba, pero no es tu culpa, porque vos no sabés qué es lo que triggerías en el otro. Es la otra persona la que está así con esa herida, que no está atendida. No es que es tu culpa lo que dijiste. Por ahí no era el contexto, pero no lo sabías. Otra cosa es cuando es con intención de herir. Eso es otra cosa. A eso se refiere Carl Jung. Por lo que podemos decir que la culpa tiene raíz en estos tres casos. De un pasado, refiriéndose que puede ser de esta vida o de una anterior, aunque si se tiene cierta clase de comportamientos es porque hay ya un pretérito no atendido que se sigue desarrollando, sumando el hecho de la infancia, algo muy importante. Los padres y orientadores que les toca a los niños a menudo recurren a estrategias manipuladoras para que no cuestionen, sean más agradables a las formas y no al pensamiento independiente, recurriendo después los adultos en comportamientos culposos como la compra de juguetes o permitir una actitud anárquica, los extremos, o te alecciono de manera cruenta o te dejo hacer lo que quieras, pero cuando digo lo que quieras es lo que quieras, cuando no es así. Tiene que haber, lo que necesita el infante es que necesita un acompañamiento, acción en vez de tantas palabras, que las palabras son cruciales e importantes, pero lo que necesita es ejemplos palpables de nobleza moral que pueda grabarse en las estructuras cerebrales de aprendizaje y desenvolver un criterio propio guiado de manera sana por el adulto y educador psicológicamente racional y sano. Si el educador o el progenitor vive en conflicto y hace transferencia indebida de ello, afecta al pequeño y a la clase de desarrollo de las emociones que sobrevendrán: ira, miedo, resentimiento, deseos de venganza y culpa, si alguna de las emociones o sentimientos se materializan. Quiere decir que el niño puede desear que ese adulto que le hizo sentir mal, ¿cómo lo hizo sentir? Sea un profesor o sea el padre, quiere que muera. Por ahí se muere, pero no es porque por mi pensamiento y mi deseo hice que se muera, no, es que se llama fenómeno de la vida, en donde hay un programa evolutivo y se tuvo que desencarnar ahí. No es que el niño hizo algo, es por eso que se desarrolla también ese sentimiento de culpa, pero no es por eso, y hay que entenderlo también. La culpa oscurece la personalidad y la extravía a acciones lamentables que hacen imposible después hacer una evaluación y reparación del comportamiento, el hábito, la inclinación. Se hace un embotamiento del buen juicio y se llega a un estado de complacencia del individuo, que a veces busca a otro para transferírsela o incrementar la discordia que ya tiene el prójimo. O sea, por ejemplo, un dueño de un local, el que es un adulto psicológicamente maduro, tiene a sus empleados, tiene todo a punto, el salón bien, iluminado, limpio, con todas las mercaderías exhibidas, y ese día tal vez no se llega al destino final que es X venta o un objetivo alto. No se vendió como se esperaba. Bueno, la persona madura dice, bueno chicos, no pasa nada, veremos mañana si podemos hacer más promociones, ver si podemos ver colores para que llame a la gente, para que quiera venir a comprar, hacemos esto, hacemos lo otro, bien. Después está la otra clase de jefe, que es el psicológicamente inmaduro. Esto va en todos los escalafones, no importa si son empresarios, no importa. La cuestión es la psicología. Está esta persona psicológicamente infantil que dice, ah, no se vendió, es culpa de ustedes que no se vendió. Pero ustedes pusieron de todo su empeño para poder vender, para hacer esto. No es que estuvieron con el celular en depósito haciendo nada. Estuvieron haciendo lo que les correspondía.
y les dicen, pero es culpa de ustedes que no se vendió, es su responsabilidad. No, porque yo ya hice lo que estaba en mi capacidad. O sea, la frustración que tiene la persona es su frustración, porque no se llegó, bueno, mañana será otro día, pero yo no me voy a carcomer la cabeza por lo que me dijo. Eso también es importante, porque a veces cuando estamos estresados, cansados mentalmente, porque el trabajo del día a día llega un momento que cansa, nos creemos ese cuento y hay que tener cuidado con eso. Hay que ser coherentes, hay que meditar, hay que pensar más profundamente qué es lo que pasó ahí, cómo se hace, recordándolo, viéndolo como una película. A ver, yo llego a mi casa, me baño, medito, estoy en paz. ¿Qué hice mal? ¿Hice algo mal? Hice todo lo que estaba en mí, hice todo lo mejor. O sea, ¿qué culpa puedo tener? ¿Qué es mi responsabilidad real? A eso se refiere. A esto que estamos hablando se enlaza a otro pilar importantísimo que también explica el espiritismo y que es menester que nosotros tomemos en cuenta, porque si toman en cuenta todas estas premisas, sabrán transformar aquello que los lastima en una herramienta útil para cambiar los cimientos internos con los cuales nos venimos moviendo hasta ahora. Escucharnos, pero escuchar la voz real nuestra, la verdadera, no el ruido externo. Aprender a leer lo fino, lo no hablado. En el silencio está la respuesta, aquello que está dispuesto para todos. No hay que tener don de nada, está para todos igual, está al alcance de todos ustedes, pero que hay que abrir la mente para sintonizar con ello. ¿Qué es el pensamiento? En el ítem 89A, Allan Kardec pregunta, ¿el pensamiento no es la propia alma que se transporta? Los espíritus contestan, cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma también está ahí, puesto que es el alma la que piensa. El pensamiento es un atributo. Entonces, el pensamiento es un atributo del espíritu, por lo que yo estoy irradiando pensamientos que llegan a los demás y que a su vez estimulan pensamientos. Por eso estamos todos sumergidos en esta atmósfera de energía por la que circulan ondas permanentes, mentales, que actúan unas sobre otras. Depende cómo yo vibro. Yo también puedo percibir pensamientos, pero depende si yo vibro bien y yo me doy cuenta que la otra persona está mal, no voy a aceptar el regalo. Yo me voy a proteger, te puedo entender, pero no voy a permitir que me perjudiques. Eso también es una responsabilidad de uno, la responsabilidad de la salud mental. ¿Me voy a dejar contagiar por cómo está el otro o me voy a proteger? Y eso no es egoísmo, eso es salud mental pura, eso es psicología. Y también comprender al otro, pero tampoco dejarse contaminar si el otro no tiene voluntad de cambiar para bien. Somos una comunidad de pensamientos. Emmanuel, en el libro Derrotero, psicografiado por Chico Xavier, dice, el pensamiento es el generador de los infracorpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico, o sea, hace partículas pequeñísimas, creador también de las corrientes mentales del bien o del mal, la grandeza o la decadencia, la vida o la muerte, según la voluntad que lo exterioriza y lo dirige. Todo el tiempo creamos por el solo hecho de estar pensando. Hete ahí nuestra responsabilidad, porque a veces la mayoría no se da cuenta, no tiene culpa, por así decirlo, que no nos damos cuenta. Y a veces vamos a 1000 por hora los pensamientos, podemos estar pensando múltiples cosas al mismo tiempo y tampoco no está tan bueno. O sea, hay que dosificarnos. Más las personas que somos nerviosas, hiperkinéticas, hay que aprender a convivir con nosotros mismos. Ojo cuando nos culpamos, hay que también ser coherentes. Hete ahí nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que hacemos de nuestra existencia un cielo o un infierno. Hay pensamientos que están muy arraigados en nosotros mismos, como una sustancia inédita a la que le debemos poner nombre, porque de no hacerlo es muy fácil que nos aceche, creándonos miedo, preocupación, angustia, culpa. Es como dice Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este gobernará tu vida y lo llamarás destino. Conócete, reconócete, evalúa el real origen de tus dolores y descubrirás que eres amo y creador de tu propio mundo interno
basándote en las premisas verdaderas, que son: todos tenemos las mismas oportunidades para realizar nuestro camino rumbo a la individuación, integrando nuestra sombra, o sea, reconocer aquellas aristas con las que nos peleamos, dejando de censurarlas y sublimarlas al descubrirlas, o sea, elevarlas a un grado superior, darles nombre y dominarlas con amor, comprensión, madurez y paciencia. La resistencia del miedo se vence y se diluye conformando nuestra real personalidad. El camino del yo auténtico no es fácil, pero es vital para el que el ser aprenda a vivir en plenitud y libertad, utilizando el libre albedrío de manera consciente, por cuanto más consciente, más felices. Y para ir terminando, siempre me gusta recomendar los libros, el libro de los espíritus, porque hacen muchas preguntas que son básicas y el libro de los espíritus las contesta todas. Es muy importante que se lo lean. Y si ya lo leyeron, como diría Divaldo Franco, vuelvan a leerlos porque van a descubrir muchas cosas más. Es un aguacero infinito. El libro de Divaldo Pereira Franco, Por el espíritu de Juana de Ángelis, Conflictos existenciales, habla de las emociones de toda índole del ser humano en sí: la ira, el miedo, los celos, la depresión, la culpa. Ella habla de una manera psicológica maravillosa que nos ayuda realmente. No es solamente un libro cualquiera. Realmente vale la pena que lo lean porque van a empezar a entender su propia vida, sus propios sentimientos, qué es lo que nos pasa en ciertas situaciones, o por qué me duele tantas cosas, o por qué me siento de esta manera. Es muy importante que lo lean porque realmente les va a cambiar la mente y ojalá también la vida, porque para eso es. Entre dos mundos también, Divaldo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, que es una eminencia en lo que es obsesión y desobsesión, habla también de manera clínica, psicológica y psiquiátrica sobre ciertos sucesos de personas, la esquizofrenia, entre otros tipos de cuadros médicos muy importantes. Yo se los recomiendo porque es excelente y es muy bello como escribe, es hermoso. Y Despierte y sea feliz, que es un libro más corto, más pequeño, pero que es como que Juana, una mentora impresionante, nos da siempre una mano para que vayamos conviviendo, sabiéndonos llevar la vida que tenemos y respetar y llevar a cabo en la medida de lo posible nuestro programa evolutivo de la mejor manera. Y si es de manera paciente, coherente y adulta, ser psicológicamente sanos, buscar la salud de manera sana y mental, muchísimo mejor. Así que yo les agradezco muchísimo a todos la paciencia. Si alguien tiene preguntas o hacer un comentario o una acotación, bienvenidos sean. En la parte donde Carl Jung dice que porque uno lo piense, no tiene la culpa si al otro le pasa. Digamos, como el nene, el ejemplo que diste es el nene que quiere que alguien se muera y después la persona se muere, no es culpa del nene, sino que estaba. Pero por otro lado también se dice de que a donde está tu mente, o sea, donde está tu pensamiento, uno genera energías. Yo lo que quería, yo estoy de acuerdo en las dos cosas, pero a la vez parece como que una cosa inhabilita a la otra, ¿viste? Son contrarias. Yo lo que quiero dejar en claro es que la desencarnación de alguien no es algo que puede pasar porque otra persona lo pueda pensar. O sea, no se maneja así. Hay un plan encarnatorio y todo sucede acorde a ese plan encarnatorio que hay, no porque el otro lo piense. Lo que podés llegar a sentir son malestares por pensamientos que pueda tener alguien que está tan fijo su pensamiento en vos y te puede llegar a traer algún malestar. Pero de ahí a una desencarnación, a modificar tu existencia, eso no pasa. Y ahí se puede decir, no, sí pasa, eso sería lo que vos decías, derivar la culpa. El jefe que no se hace cargo de sus errores y le echa la culpa a los empleados. Entonces, uno es responsable de su desencarnación y de cómo vivió su encarnación. Nadie te hace desencarnar por su pensamiento.
pero uno va desencarnando porque también hay una cosa de que si muchas personas pensaron mal de tu accionar, también capaz que tu accionar no fue tan bueno. Y eso es lo que te llevó a tener una desencarnación capaz que tortuosa. Pero no el pensamiento de los demás, porque no estaban de acuerdo con tu accionar. No sé si soy claro. Eh, Mira, con lo del pensamiento, o sea, sí, lo que hay son dos fases. O sea, como vos decís, que por ahí sentís el malestar. Pero si yo estoy vibrando bien, o sea, si yo, ponele, tenemos un problema y vos empezás a pensar mal de mí. Pero si yo estoy bien, si yo no tengo problemas con vos y te hago oraciones y por ahí soy ignorante de un montón de cosas y vos ves más que yo y empezás a pensar mal porque no se da cuenta de esto, que esto, y empezás a gestionar con tu pensamiento, empezar a emanar cierto tipo de energía, pero si yo vibro de otra manera, los cables no se encuentran. Después está la otra parte que vibramos igual, yo te puedo sentir, pero no te acepto el regalo. Te hago oraciones y me cubro. Esa es la otra fase, de que a veces sí sentimos el malestar de la otra persona para con nosotros, que puede ser por X motivo, no importa. Pero la cuestión es, si yo lo siento, me está dando dolor de cabeza, malestar estomacal, pueden ser muchos factores porque, ojo, esto es muy variado. A veces uno no se siente bien por el clima, es múltiple, pero a veces sentimos. Entonces, me resguardo, hago oraciones, me conecto con mi guía, me conecto con Dios, Jesús, que es el mayor terapeuta del planeta Tierra. Entonces, te mando buenas vibras, buenas energías. Y a mí ya se me va a pasar, porque a veces me ha pasado, de experiencia personal, de que siento dolor de cabeza, hago mis oraciones, me conecto con Dios, le pido X personas si es que lo siento, si me doy cuenta que esa persona está pensando así de mí, le hago oraciones. Son las dos fases. O a veces la persona vibra distinto a vos y no le llega, por más que te esfuerces, es como William Shakespeare que dice, creo que era William Shakespeare que decía, yo me tomo la cicuta y espero que vos te mueras. Cuando vos te estás haciendo un mal, yo estoy gestionando tanta negatividad que realmente me estoy haciendo un mal yo, porque después toda esa energía negativa, aunque no parezca, pero es real, se va depositando en nuestros órganos internos y nos hacemos mal, empezamos a tener acidez, mucho dolor de cabeza, no dormimos bien, no pensamos bien, porque a veces vamos con mil cosas en la cabeza y no decodificamos bien lo que nos dicen. Eso pasa muy seguido. Y esas son las dos fases. A veces sí me puede llegar, pero te repelo, como el ping-pong, y otras veces no me llega porque no tengo los mismos sentimientos que vos. Entonces, sí, van por ahí, pero es así. Sí, con buenos pensamientos, lo que haces es vibrar en una faja distinta al que tiene malos pensamientos, entonces no te llegan. Si te llegan es porque de alguna manera estás vibrando similar al que te está enviando malas energías. Entonces, siempre al final, el que se tiene que rever es uno, no el exterior. El que está recibiendo el regalo y no lo quiere recibir, y el otro que me sirve, realmente me sirve pensar mal de fulano, estar todos los días pensando mal de fulano. ¿Es beneficioso? ¿Va a cambiar en algo? Por ahí esa persona está actuando mal. Pónganle que está actuando mal y nos damos cuenta todos. Pero pensar constantemente mal de la persona, ¿va a hacer que cambie su actitud? ¿Dónde está el beneficio? Decimos, sí. ¿Qué pasa cuando tenemos culpa por haber hecho cosas que realmente no pensábamos que estábamos actuando mal y con el correr del tiempo nos damos cuenta que hicimos daño? No sé si mucho daño, pero sí hicimos daño. ¿Cómo nos sacamos esa culpa? Ya con eso empezaste a hacer algo muy positivo, que cambia, te diste cuenta. Pasó el tiempo, hasta vos decís, uy, pasé, ponele, 20 años estando equivocada. Bueno, sí, pero ese era tu programa evolutivo. Todos venimos acá a aprender, nadie nace sabiendo. Cometemos errores, decimos cosas que no teníamos que haber dicho, hacemos acciones que no estaban buenas, pero lo hicimos con un pensamiento porque pensábamos que eso era lo correcto.
que estábamos bien, o sea, no estábamos siendo conscientes. Por eso dice Juana, psicológicamente no es beneficioso estancarse en la culpa, no te sirve. Pasaste 20 años, decís, ponele, dicen, ay, tiré toda mi juventud en esta relación 20 años. Bueno, pero tuviste que aprender un montón de cosas para darte cuenta que tenías que dejar X persona. A veces tenemos que pasar por un montón de fases en nuestras vidas para despertar y darnos cuenta. ¿Culparnos sirve de algo? No, lo más importante es que te diste cuenta. Eso es lo que apunta los espíritus, que nos demos cuenta y despertemos. Y tratemos de ser felices. No vinimos acá, ojo, no vinimos acá para pasarla mal o pasarla genial siempre de vacaciones. Es aprender que en las experiencias reparemos nuestros débitos pretéritos, o sea, nuestras maneras arraigadas de ser y tratar de comprender al otro, saber poner un límite y si cometimos un error, darnos cuenta. Ya cuando te diste cuenta, ya te cambia todo. Porque decís, sí, mirá, en esto hice mal, yo pensé que actuando así estaba haciendo las cosas bien. Bueno, ya está. Los espíritus mismos te dicen, bueno, ya está, te diste cuenta. Ahora vas a saber en el futuro, o lo que te quede de vida terrena, de que esas cosas no las tenés que hacer más. Ahora ya es otra versión de vos misma. Ya no sos la versión anterior. Ahora sos una más nueva, más consciente, más adulta, y por lo tanto te preservás. Porque lo que más quieren los espíritus, el mundo espiritual, es que nos preservemos mentalmente, buscando la salud mental, de manera coherente y adulta. Si te hace bien llorar, llorá, no te censures, no censures la herida, porque eso hace mal, porque te agarra miedo, resentimiento, culpa, depresión, no querer levantarte de la cama, estar constantemente rumiando los mismos pensamientos, lo que hablamos, el tener pensamientos arraigados que no soltamos, y está mal, nos estamos haciendo un mal. Entonces, ya que te des cuenta, llorás y decís, bueno, aprendí, empezar a buscar la solución. Bueno, yo hice mal esto, aprendí que esto no se hace, que a fulana, pobrecita, no la tenía que haber tratado así, pero yo no lo entendí en ese momento. Yo estaba pasando por cosas que yo no le di nombre en ese momento. Tenía traumas, de chica me trataron así, no me gustó lo que me hizo tal persona, pero ahora entiendo un montón de cosas. O sea, no me voy a quedar atrás. Voy a seguir adelante porque esto aprendí y esto sé que no se hace. Y lo que me hicieron, bueno, ya está. Porque yo no soy lo que fui. Estoy decidiendo lo que quiero ser en el futuro. O sea, hace más próximo, o sea, hace yo. Ese es el yo auténtico de uno. El que siempre quiere progresar, sublimando los dolores. Está bien, me hicieron mal, pero ya está. Lo dejo pasar. Fue una experiencia. No me quedo con eso. Sigo adelante amando, tratando de perdonar. No es fácil perdonar, pero es menester perdonarse uno. Perdonarse uno y seguir. Justamente perdonarse uno, ¿no? Y hay que practicarlo. Hay que practicarlo porque siempre a veces somos muy duros también. Algunos somos muy duros con nosotros mismos. Nos hablamos muy feo sobre ciertas cosas y eso se tiene que terminar. Porque nos estamos enfermando. No nos sirve. Lo importante es que sos consciente, te diste cuenta. Cuando te empezás a dar cuenta, el tablero cambia. Estás empezando, estás haciendo una apertura hacia la persona que debes ser vos. Mejor, la mejor versión. A eso se busca. Espero haberte comido. Obvio, obvio. Y más si la otra persona, por ejemplo, yo te hice un mal a vos. Me di cuenta, tarde, pero me di cuenta. Aparezco en tu casa y te digo, mira, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, mira, lo que te hice hace 10 años, yo estoy muerta de la culpa, yo te pido perdón, yo me equivoqué, pero yo pensé en todos esos años que estaba haciendo las cosas bien. Y vos me decís, mira, Sabrina, ya está, pero gracias por pedirme disculpas. Alguna gente no es así, alguna gente ni siquiera te acepta la disculpa porque sigue dolida. Pero al menos vos, En ese caso, pero al menos vos te disculpaste, vos soltaste. Ahora la tarea la tiene la persona que tiene que soltar. No va a ser tal vez con vos en la misma vida, pero le va a tocar otra tarea. Y ojo con esto, te toca tratar ese dolor con otra persona en otra vida futura, pero ojo que nos vamos a volver a encontrar, porque lo que quiere el mundo espiritual es que nos amiguemos, es que nos hermanemos, que nos llevemos bien. O sea, nos van a ir paseando por un montón de existencias para que aprendamos, para que sanemos, para que entendamos, para que despertemos, pero nos vamos a volver a encontrar, porque quieren que nos amiguemos,
y si de ser posible mejor, que nos amemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene una acotación, un comentario? Sí, todo está muy bueno. Perdón, pero la reparación, faltó la reparación. Hay que reparar. ¿Y qué digo? La Cuando nos reencarnación, encontramos, reparamos. esa es lo mismo, Sí, es sí. exactamente lo mismo. Sí, sí. Claro, vos pasás por el darte cuenta, cuando te das cuenta, tenés dos caminos. O sentir culpa, o decir, ahora que me di cuenta, ¿qué hago con esto? ¿Cómo devuelvo? ¿Cómo reparo? Pero sin sentir culpa, No porque tengo forma. sí, siempre hay forma. No, porque que si la persona se fue. O No, sea, no se murió, desencarnó, son dos cosas distintas. No dejó de existir. En algún momento lo vas a poder reparar. Pero en otra vida, quizás. Y bueno, pero si la verdadera vida es la vida del espíritu, esto es una experiencia material. Esto no es. Ahí está la Yo creo reparación. que, por eso, yo creo que ya empieza desde esta. Una vez que te des cuenta, ya empezás a reparar, porque ya está, primero está pidiendo perdón, aunque esté desencarnado, está consciente de que vos existís acá. Están en diferencia de plano, por ahí en diferencias vibratorias, pero si está en una vibración más alta, seguramente te está sintiendo, te está acompañando cuando te estás sintiendo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas Sí. madres hay acompañando a los hijos Está en bien, el umbral? pero Son bueno, de plano superior. vos rezá por ese ser. Por eso. Si desencarnó, rezá. Y Pedí con amor. cuando te encontrés ya tenés una parte hecha de la reparación, el preámbulo. Después, bueno, viene la reparación material, que es recibirlo como hijo, como padre, como hermano de nuevo, o como sea. Sí, por Esas son las supuesto. reparaciones. Exacto. María Vamos en el mismo punto. Rearte. Sí. María Rearte. Ana, sí, decime. Hola, Ana. Buenas Oli, tardes. Oli. Hola, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Me hicieron mal porque por alguna situación nos vamos encontrando en las encarnaciones. Me hicieron mal o por su estado evolutivo, sus emociones, lo que sea, hizo un mal. Que ahí sería tomarme yo, me hicieron mal. Yo estoy tomando esas cosas como que, uy, llegó la hora del desafío, tal vez porque me miro, por algo pasan estas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué me tengo que poner mal porque la otra persona procede de esa manera? Si me hicieron mal, tal vez eso me hace verme cómo estoy y en qué estado estoy. Esto, como decía, creo que, que Federico, ¿cómo hago yo con la cosa? Tratar de devolver bien por mal. Claro que es un laburo fenomenal, pero eso me sirve. Hizo un mal, hacer una oración por el otro, porque yo también creo de dónde vengo yo, seguramente de ese mismo espacio. Entonces, tengo que tratar de comprenderlo, entenderlo. Por supuesto que uno sufre, pero eso es un remedio que va a curar mi alma, mi perispíritu. No sé cómo explicarlo mejor, chicos, pero bueno, esto es lo que siento. ¿Me hicieron mal? ¿Realmente me hicieron mal? ¿O me están ayudando a descubrirme, a Ah, depurarme, según mis acciones, ¿no? Después mis mm. pensamientos. Tal vez nunca puedo llegar a verme cara a cara, pero sí emitir el mejor pensamiento posible, que seguramente habrán hecho lo mismo cuando yo me maté haciendo macanas, ¿no? Bueno, no Mm. sé, eso es lo que podía aportar. Gracias. No, no, por favor, Ana. Muchas gracias. Sí, es bien jungiano lo tuyo. Es exactamente así. A veces somos espejos. A veces nos encontramos con personas que no lo sabemos, porque obviamente tenemos el velo del olvido, no nos vamos a acordar de todos, pero nos conocemos del otro lado, porque en el mundo espiritual la concepción es completamente distinta a la visión de la vida, en realidad. Es completamente distinta. Y a veces nos encontramos con personas que son realmente unos maestros. O sea, son maestros para nosotros. Ellos no se dan cuenta, obvio, no se van a dar cuenta, pero nos enseñan muchísimo. Y para dar ejemplos, hay un montón de ejemplos. Pero la cuestión es que a veces nos encontramos con gente que nos enseña muchísimo y la persona no lo sabe, pero nos está haciendo un bien. La cuestión es darse cuenta o cómo utilizar esa herramienta. Y también la otra persona, para nosotros también somos un espejo. Por ahí hay, ¿cómo se dice? Hay complementariedades. O sea, lo que a vos te falta, yo lo tengo. Y lo que a mí me falta, vos lo tenés. Somos complementos y nos ayudamos. Así que, no sé si te... es como que lo hermano. Es bien jungiano, Ana. Muchas gracias. Un beso. ¿Algunos chicos tienen un comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿En el Zoom? ¿Ninguna? Están todos callados. Ah, bueno, genial. Carolina, soy Gladys Simonian. ¡Oh, Gladys! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería ¿Cómo? decirte muchísimas gracias por la clase.
muy interesante. Aprendo muchísimo con cada clase en el Centro Espírita Francisco Javier. Mm. Me Muchas encanta el gracias. espiritismo kardeciano y el tema de hoy es especialmente importante, Mm. porque muchas veces la culpa te impide avanzar desde lo psicológico, desde lo espiritual y hasta traba físicamente. Mm. Es como Sí. somatizamos y nos enfermamos. Que es mi caso. En gran parte mis enfermedades se deben a que somatizo muchísimo Mm. cuando tengo disgustos con alguien. Porque me cuesta mucho perdonar, porque soy muy sensible. Mm. Muchísimas gracias. No, por favor, Gladys, a vos, muchas gracias por compartir. Y sí, es difícil, pero lo importante es como dicen los espíritus, es como dice Carl Jung, es como dice Juana, donde empieza todo es en uno, y hay que tener voluntad de querer sanarse. ¿Y cómo me sano? Tengo que mirar hacia adentro. El viaje no está hacia afuera, está mirar hacia adentro, y a veces mucha gente vive con miedo porque no quiere verse, no quiere realmente conocerse, tiene mucho miedo, es esa la palabra, miedo. Le da desagrado, pero es importante ver las virtudes y las cosas feas que uno tiene. Es importante porque ahí uno empieza a trabajar. Esa es una herramienta de transformación profunda que el ser debe hacer, pero tiene que tener ganas y paciencia también con uno mismo, porque a veces vemos cosas o revivimos ciertas situaciones que nos traen mucho dolor, pero que nos va a hacer un bien, es un bálsamo para aprender a cerrar realmente las heridas. No empezar a culpar o a nombrar personas, simplemente ser coherente con lo que nos pasa y empezar a dosificar nuestros sentimientos y empezar también a comprendernos y a comprender al otro, porque a veces con personas que tienen una sensibilidad alta, que no tiene nada de malo ser sensible, pero la cuestión es tener la coherencia de que el otro, como no es como nosotros, es un distinto, hay un montón de diversidades, pero hay también un patrón de afinidades, es tratar de entender al otro. A veces el otro no nos entiende o no nos quiere entender. Eso es muy variado, pero es importante aprender a conocerse y tener paciencia, y la madurez exacta te va a dar esa fortaleza mental para poder proseguir más allá de los dolores que aún uno tenga. Es muy importante, como dijiste en la charla, el pensamiento. Todos aquellos que estamos en este camino, que creo que somos todos los que estamos acá, los que están en el Zoom, el pensamiento es fundamental, porque a través del pensamiento es como nos conectamos no solamente con los encarnados, sino con los desencarnados. Y esos desencarnados muchas veces no son tan amigos, no son tan amorosos. Uno, como dijiste recién en la charla, uno viene a reparar y no solamente tiene amigos, entre comillas, encarnados, sino que también están los desencarnados. Y con eso el espírita tiene que tener mucho cuidado, porque siempre tiene que estar atento, que no es fácil, no es fácil, pero esos pensamientos, si son continuos, si nos hacen sentir culpa, si nos hacen sentir mal, por X situación. Si el pensamiento es persistente y pertinaz, nos enferma. Por eso hay tantas enfermedades en este momento mentales. No se cuida el pensamiento, no se vigila el pensamiento. Y lamentablemente la ciencia, si vos vas y tenés problemas, por supuesto que no hay que dejar de ir al médico, hay que ir al médico, psicólogo, psiquiatra, pero mayormente te medican. Y cuando te medican es como que siempre estás en una burbuja. Entonces, somos bendecidos de conocer este camino, de estar en este camino y de cuidar el pensamiento. El pensamiento es sumamente importante. Con ello nos conectamos siempre, para bien o para mal.
que no nos enferme el mal pensar, el tener esos pensamientos continuos. Puede ser por una discusión, puede ser por... Estamos en la tierra, suelo de expiaciones y pruebas, y estamos expuestos a tener muchísimos problemas. No estamos acá por casualidad, como dijo Chico Xavier, el reencarnar, la cigüeña esta no se equivoca de domicilio, estamos con los padres, los hermanos, con toda la gente, con la familia que nos merecemos, con los amigos y con los que no son tan amigos también. Todos estamos para reparar, y al reparar evolucionamos. Y como dice León Denis, de la única manera que lamentablemente evolucionamos, avanzamos en nuestra programación, muchas veces es a través del dolor, porque a través de ese dolor, sea por una enfermedad o por la familia que nos toca, ahí estamos aprendiendo. Ellos son nuestros más dolorosos, muchas veces. Puede ser padre, madre, hijo, todo lo que está a nuestro alrededor. A través del dolor se aprende. Por supuesto que nadie quiere sufrir, no queremos sufrir. Pero bueno, creo que está la doctrina para ir revertiendo ese dolor, transformarlo, ir transformándolo. Y ir evolucionando, ir aprendiendo. Que a veces ese que nos lastima, ese que nos está lastimando, que nos está provocando un dolor, nos está enseñando. Tal vez no es de esta vida, muchas veces no es de esta vida, pero como somos espíritus milenarios, lo habremos cruzado en algún momento, lo habremos cruzado en algún camino, y de la única manera que podemos aspirar a salir de este cuerpo con menos carga es perdonando. Y si Él no nos perdona, bueno, ya es su problema, ya no es el nuestro. Me lo hice largo. No, espectacular. Es más, Otra pregunta. Cuando vos decís que estamos dándonos manija, ¿sí? Con cargos de conciencia o pensando mal de otra persona y ahí estamos dando vuelta. ¿No son de pronto nuestros compañeros de bajo astral que son los que nos están 50 y dando 50. más Es 50 y 50. 50 y 50. O sea, es mi espíritu que es imperfecto y que obvio puedo pensar mal de fulano, de sutano, porque soy imperfecta. Sí, sí. No soy santa, entonces obvio que uno tiene sus malos pensamientos. Santos no somos, pero está el O sea, mensaje siempre de la podemos doctrina. abrir Claro. la puerta para que ellos se metan Obvio. y nos machaquen. Exacto. Es así. Está en nosotros decir, bueno, este pensamiento lo rechazo porque me hace bien, me está haciendo bien este pensamiento, me es útil que yo piense así de esa persona. O sea, yo me estoy maquinándome. Tal vez a la otra persona ni siquiera se preocupa de lo que yo pienso, porque también está eso. Sí, sí. Así que La mayoría de las veces. Claro, hay que dejarlo, porque también está esto. Cada uno somos todos diferentes, somos individualidades. Entonces cada uno tiene su programa. Y tal vez lo que uno entiende, lo que yo entiendo, el otro no lo entiende así, no lo ve así. Y en eso también hay que armarse de mucha paciencia. Y más que nada con la familia. Hay que armarse de mucha paciencia. No todos comparten lo que nosotros hacemos, a dónde venimos, cómo nos manejamos. ¿Qué hacemos o dejamos de Exactamente, o a veces hasta nos toman diciéndonos, y vos sos ya de buena. No, no es que uno es bueno, uno trata de hacer las cosas bien, de ser correcto, de ser recto, de seguir el buen camino. No todos van a pensar como nosotros. Lo importante es que no nos desviemos y hay que dejarlos. Así es.
Y como dice Juana de Ángelis, de que uno más allá de que es espíritu, pero viene a encarnar en un cuerpo material, cuando uno, ¿cuál es la fase más complicada y más difícil? Cuando uno se es niño. Entonces, más que nada, las heridas que uno después trae de adulto que no las ve, no las atiende, aquello en que no le damos nombre, es la niña o el niño que no atendimos. Está ahí herido. A veces las señales que sentimos, celos, miedo, angustia, rabia, es el niño dando las señales, pero es el adulto el que tiene que gobernar. A veces es el niño herido que hay que ver, los traumas, ciertos tipos de situaciones. Me acuerdo de una amiga de hace años que ya no veo, que ella me contó una historia de vida bastante delicado, no hace falta explayar, pero me contó cosas muy delicadas que le han pasado de niña. Ahí es cuando yo le dije lo de la individuación. O sea, si lo que dice Carl Jung de la individuación y también Juana de Ángelis, atender al niño. A veces pasan cosas que lo tapamos, no lo atendemos, no le damos un nombre, no lo sublimamos y eso hace que después uno se triggeree por ciertas situaciones, que es lo que venimos hablando hace unas horas anteriores en la clase. Hay cosas, palabras, gestos, situaciones que hacen difícil el vincularnos con el otro. Por eso es que uno decía, ¿nos vinculamos de qué manera? ¿Desde la herida o desde el adulto sano? A veces, ¿con quiénes nos vinculamos? Tanto sea en las relaciones de pareja, con la familia, con las amistades. O sea, ¿desde qué lugar yo me vinculo con el otro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué siento ciertos tipos de culpa que tal vez no tienen que ser culpa? Tal vez se trata de otra cosa, más que nada del niño herido que uno tiene. Hay que rever al niño herido que da las señales de angustia, de ira, de miedo, de celos, y darle un lugar a ese niño. Decir muchas gracias por llevarme hasta acá. Hiciste lo imposible por traerme hasta este lugar. Pero yo ya soy adulta o adulto, y es el adulto el que gobierna. Hay que darle un lugar, mentalizarla o mentalizarlo, y de que se quede tranquilo, porque muchas veces lo que nos triguea, lo que nos pasa, lo que no nos damos cuenta, es el niño que todavía no atendimos. Y cuando aprendamos a no censurarlo, a no echarlo, a abrazarlo, a decirle que ya está todo bien, ya lo que pasó, pasó, ya está, ahora decido yo. Entonces se hace una nueva versión ahí del adulto. No importa la edad que tengan, porque seguimos en esa apertura de ser la mejor versión siempre. Porque si vamos a desencarnar, desencarnemos bien. Y si desencarnamos siendo nuestra mejor versión, lo que será nuestra vida futura va a ser mucho mejor. Siempre progresando hacia más. Por eso es importante cuando el recurrir, cuando uno siente que está siendo superado por los problemas, cuando siente que hay situaciones que lo superan, es muy positivo recurrir al psicólogo, ayudarse con el psicólogo. La doctrina espírita te va a consolar. Los libros te van a ayudar y te van a dar una visión maravillosa de la vida y de cómo enfrentar ciertas situaciones. Pero la ayuda con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra también es muy importante, porque teniendo un psicólogo, uno puede hablar cosas que no le cuenta a nadie, que Ni siquiera sabe el mismo que las tiene. exactamente. Entonces, con la ayuda de un psicólogo, de una buena terapia, más el recurrir siempre a los libros espíritas, el aferrarse a la doctrina, a lo que dicen los espíritus, a todos los mensajes que ellos nos dejan, es un buen acompañamiento. Es tratar de paliar la situación por la que estamos pasando y también ver la parte feliz, porque hay momentos felices en esta vida, no todo es drama. Y de ver que que Dios no es malo, que Dios quiere nuestra felicidad. Por eso es la cantidad de cosas, de herramientas que siempre está colocando. La coloca a través de la palabra de un amigo, de la misma doctrina,
hay un montón de herramientas. Es cuestión de despertar y prestar atención y verlas para poder utilizarlas bien. Bueno, vamos dando por finalizada la clase, vamos a hacer una pequeña y brevísima oración, cerrando los ojos, dejando que fluidos amorosos que provienen de lo alto nos envuelvan, dándole las gracias a nuestros ángeles guardianes, a nuestros amigos afines, a nuestros mentores que nos acompañan, y le damos gracias al venerable protector de este hogar, que es Francisco Javier, a Bernardo y Pilar, que son los fundadores de esta noble casa. Les agradecemos, les damos muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos llevar las tareas que nos han encomendado. Muchas gracias al mundo espiritual, a todos los que han venido el día de hoy, al Zoom también. Muchísimas gracias y que así sea. Muchas gracias, chicos.